Respecto a la vida de Jesús, lo primero que tenemos que decir es que la vida de Jesús es un misterio. Toda la vida de Jesús es un misterio. ¿Por qué? Porque Jesús es el misterio de salvación. Y tenemos que hablar que hay unos rasgos comunes en los misterios de la vida de Jesús. Lo primero que tenemos que decir es que se habla de que en Jesús está la plenitud de la revelación de la divinidad, pero de manera corporal. Esto es algo grandioso. Entonces, su humanidad, su existencia humana, es signo de salvación. Y le llamamos sacramento de salvación. ¿Qué es un sacramento? Es algo sensible. Es algo sensible que me transmite la gracia de Dios, la gracia salvífica de Dios. Es decir, la presencia misma de Dios que nos salva. Entonces, la vida de Cristo, la vida de Jesucristo, pues lo podemos decir que es un sacramento. Es un signo, es un instrumento de la salvación. Entonces, la salvación de Dios se hace visible en la persona de Jesús. Lo invisible, lo misterioso de Dios se hace visible en la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús podemos comprender que es una acción redentora. Entonces, cuando hablamos de rasgos comunes en los misterios de Jesús o en la vida de Jesús, tenemos que hablar que toda la vida de Cristo es revelación de Dios, revelación del Padre. Desde antiguo el Padre se estaba comunicando con los seres humanos. ¿A través de quiénes? A través de los profetas, a través de quiénes, de los patriarcas, a través de quiénes, de los reyes, a través de quiénes, de los sacerdotes, del culto, etc. Dios se revelaba a su pueblo. Y en Cristo Jesús se da esa plenitud de esa revelación. Entonces tenemos que entender que la vida de Cristo es la revelación de Dios Padre. También tenemos que entender que la vida de Cristo es un misterio de redención. ¿La redención qué es? Redención significa comprar, es decir, comprar algo que estaba en deuda. Nosotros adquirimos una deuda por el pecado y pues Cristo compró y pagó esa deuda, la pagó con su vida misma. Y por excelencia entendemos que en el misterio de la cruz Él pagó por nosotros. Entonces, cuando hablamos de los misterios o ese rasgo también del misterio de la vida de Jesús, pues tenemos que hablar que la vida de Cristo es un misterio de redención. Por último, tenemos que decir que la vida de Cristo es un misterio de recapitulación. ¿Qué significa un misterio de recapitulación? ¿Qué significa recapitular? Recapitular es volver a poner por cabeza, la cápula, la cabeza, volver a poner por cabeza de toda la creación al mismo Dios. Entonces, cuando decimos que la creación se recapitula, ¿sí? Es decir, se ordena nuevamente a su cabeza, que es Dios. Y en este caso, la cabeza, pues visible, Dios que se hace visible, es Cristo. Entonces, toda la creación se recapitula en Cristo Jesús.